Un saludo para todos. En este video vamos a ver unas gráficas brutales sobre lo que está pasando en el mundo con la inflación, con la recesión, con las tasas de interés, qué oportunidades hay y una acción que me gusta mucho, así que no se lo pierdan y quédense hasta el final. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es netamente educativo, nada de lo que comentamos aquí es una recomendación o asesoría. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en este video? Vamos a hablar un poquito de la inflación, de una posible recesión, del sentimiento del mercado, de cómo se comportan los mercados cuando hay recesiones o cuando hay subidas de tasas. Súper interesante, no se lo vayan a perder. Y al final del video vamos a hablar de una acción muy interesante para que estudiemos como se ha vuelto costumbre. Entonces no se vayan a ir, no se lo pierdan. Y recuerden que si les gustan las inversiones y la educación financiera, ahí abajito hay una campanita y un botón de suscripción. Los invito pues a suscribirse y déjennos un comentario. Bueno, primero hablemos de la inflación. Hoy en día, pues, es el tema de moda. Todo el mundo habla de inflación, inflación. La mayoría no entienden que realmente tenemos un problema global. Tenemos dos tipos de inflación. La inflación de países que destruyeron a su país, por decirlo de alguna manera, a su moneda, como Venezuela, que tiene inflaciones del 340%, inflaciones de 1.000.000% si miramos varios años atrás, inflaciones de otros países progres como Argentina, donde la inflación es del 52% en el año. En Argentina las cosas en el año suben 50-40%. Son países con modelos pues, que han destruido sus monedas y que han destruido su economía. Y tenemos la inflación global de alguna manera normal, que es un problema y una crisis que estamos viendo en todo el mundo. Por ejemplo, Brasil con una inflación del 11%, Chile con una inflación del 9%, Colombia con una inflación del 8.5%, pero no estamos lejos de Estados Unidos, que tiene inflaciones cercanas al 8%, no estamos lejos de España, que tiene inflaciones del 9.8%, Holanda 9.7%, Alemania 7.3. Entonces la inflación que estamos viendo en Colombia, como pueden ver, es una inflación que está en línea con el mundo, no es una inflación que es culpa de Duque, como dicen acá los atembados, sino que es una inflación global. Estamos viendo una inflación en todo el mundo y vamos a ver por qué. Pero lo que está pasando en el mundo es esto. Hombre, subió el petróleo, subió el acero, subió el carbón, subió el maíz, subió el trigo, subió la carne, subió el gas natural. Entonces, si ustedes miran esta gráfica, pues todos los commodities han estado subiendo en el mundo. El carbón ha subido 200%, el gas natural ha subido 150%. Si miran de ahí para abajo, tenemos el petróleo con el 62%. Si miran esto, realmente lo que estamos viendo es un fenómeno de inflación global y pues hombre, eso realmente se le sale de las manos a cualquier gobernante. De hecho, las medidas que ha tomado Duque para pelear con esta inflación han sido acertadas. Estamos quitando aranceles. Al quitar aranceles, de alguna manera se baja la presión sobre las importaciones. Eso es positivo, contrario a lo que quiere hacer Petro, que es poner aranceles, o sea, aumentaría la inflación con Petro. Y también la gasolina, de alguna manera, aunque yo no comparta esto, la gasolina está siendo subsidiada en Colombia. Hoy en Colombia tenemos uno de los precios más bajos de gasolina en todo el mundo. Entonces, tengan eso muy presente cuando hablen de qué se está haciendo para combatir, digamos, la inflación. Por otro lado, y otra de las mentiras que nos han vendido es que tenemos una crisis de fertilizantes. Uno de los mayores productores de fertilizantes son toda esa zona de Ucrania, Rusia. Los fertilizantes están en las nubes, por lo tanto la comida en el mundo está disparada. No es Colombia, es en todo el mundo la comida está disparada. Y entonces salen por ahí los de siempre a decir es que Duque quebró a monómeros. Señores, Monómeros está presentando resultados récord, utilidades récord, EBITDA récord el año pasado. Viene en una senda de recuperación, entonces por ahí no es la cosa. La comida no está cara porque hayan quebrado a Monómeros, no está quebrada, está con unos tremendos resultados, sino porque tenemos una crisis global de inflación. Muy importante entender esto y ojalá compartan este mensaje porque nos han vendido muchas mentiras. Otra de las mentiras que nos han vendido es que el peso es la moneda más devaluada del mundo. Eso es falso. El peso colombiano es la tercera moneda más fuerte del mundo en 2022. Nos hemos venido revaluando. Si miramos esta gráfica, pues podemos ver cómo el dólar en Colombia ha venido bajando. Eso quiere decir que el peso ha subido. Y podemos ver pues que eso está pasando en la región. La que ven aquí es Chile. Estamos en línea con Chile, Brasil,
ha sido impresionante la revaluación que ha tenido, y como región pues nos movemos en torno a eso. Las monedas de la región han estado muy fuertes, las monedas de emergentes han estado muy fuertes, y no es que el dólar esté débil. Si ustedes miran aquí esta grafiquita morada, el DXY que mide el dólar frente a otras monedas está súper fuerte. El DXY está llegando a niveles de 100, es decir, el dólar está fuerte en el mundo, pero las monedas de emergentes, la moneda colombiana por ejemplo, están más fuerte que el dólar este año. Eso es muy positivo, pasamos de ser unas de las monedas malas a ser las monedas buenas. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Pues al tener inflación, los bancos centrales tienen que empezar a subir tasas, y también es algo que está haciendo todo el mundo. Si ustedes miran, ya está casi todo el mundo subiendo tasas de interés en Perú, República Checa, en Colombia, en México, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. El mundo comenzó un ciclo de alza de tasas, y vamos a ver esto por qué es tan relevante para nuestras inversiones. Lo primero es que al subir las tasas los bancos centrales se trata de frenar un poco la economía para que la inflación ceda un poco, es decir, controlar la inflación reduciendo un poco la demanda. Entonces, ¿eso qué ocasionó? Pues que la renta fija está disparada. Las tasas de los TES en Colombia, que es la deuda del gobierno, pasaron de niveles del 4.7, del 5, a niveles del 10%. Al subir tasas el Banco Central, todas las tasas, los créditos, los CDT, la renta fija, todo sube de tasa igualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se están dando oportunidades muy lindas en renta fija. Y si ustedes no han visto este video de renta fija, vea, no se lo pierda. Es muy importante que usted entienda la oportunidad que hay en renta fija y la que se va a seguir dando en renta fija. En Estados Unidos también, cuando miramos el agregado de bonos de Estados Unidos, ha tenido una de las caídas más fuertes pues en muchos años. Esta gráfica es desde el 2000, es decir, la caída más fuerte en 20 años. Recuerden que cuando las tasas de la renta fija caen es porque, perdón, el precio cae es porque la tasa está subiendo. Entonces es un fenómeno también global donde las tasas de interés están subiendo. ¿Y qué pasa cuando estas tasas de interés suben? Pues al subir las tasas de interés, como yo obtengo una rentabilidad muy buena de la renta fija, pues las valoraciones de los mercados bajan, es decir, me pongo más exigente con la valoración. Por eso están cayendo los mercados globales. Estaban muy caros porque las tasas de interés estaban en cero. Ahorita que las tasas de interés empiezan a subir, las acciones empiezan a bajar para ofrecerte un mayor retorno o una mejor valoración. Eso se ve en esta gráfica donde se compara la valoración con el inverso de la tasa de interés. En la medida que las tasas suben, debe bajar la valoración. Eso es lo que se ve en esta gráfica. Es decir, que si las tasas de interés siguen subiendo, es posible que se sigan afectando las valoraciones del mercado y se pueda contraer un poco más. Otro de los efectos de esta subida de tasas y de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de las personas. Hombre, en este momento lo único que podemos hacer para protegernos de la inflación es invertir. Quienes han seguido el canal y quienes han invertido con seguridad han tenido muy buenos rendimientos y hoy la inflación no les pega tan duro. Se ve igualmente en estas gráficas el aumento de la comida, del precio de la comida, el aumento en los combustibles, el aumento en los commodities, hace que el poder adquisitivo se disminuya. Y eso pues es básicamente una de las razones que nos pueden llevar hacia una recesión. Aquí les tengo dos gráficas muy importantes, y es la inversión de la curva de los tesoros en Estados Unidos, que es una de las señales que dice que probablemente iremos hacia una recesión. Y hay otra gráfica muy interesante que nos dice que cuando sube el precio del petróleo de manera abrupta también se puede ir a una recesión. Esas rayitas rojas son las recesiones, y si miran esa gráfica, cada vez que sube duro el precio del combustible se va hacia una recesión. Entonces estas dos gráficas y muchos otros indicadores pues que no puedo mostrar aquí nos están diciendo una alta probabilidad de una recesión. Esto es Estados Unidos, para que lo tengan presente. En Colombia lo veo difícil porque como somos dependientes de carbón y petróleo nos va a ir muy bien, pero para Estados Unidos es altamente probable una recesión. De hecho, este indicador de Goldman Sachs nos dice, miren cómo se disparan las probabilidades de una recesión, pero no en el corto plazo. Están esperando una recesión quizás para el próximo año, es decir, 2023. Yo tampoco creo que veamos una recesión en el corto plazo, vamos a ver una desaceleración económica. Y lo que también pienso es que ahorita que todo el mundo está hablando de inflación, ya es muy tarde. En el canal, si ustedes se van 6, 8 meses atrás, hace 8 meses más o menos, empezamos a hablar de inflación.
Les dejo estos videos para que los miren, no se los vayan a perder porque les explica cómo se protegen. Ahorita que todo el mundo habla de inflación, hay que ir un paso adelante. Ya la inflación en los próximos meses, quizás después de junio, no vaya a ser un problema, sino que vamos a empezar a hablar de la desaceleración económica de la estanflación. Entonces, pilas, el tema de inflación probablemente, ya que está tan de moda, es algo que ya vamos a superar muy pronto. Igualmente, si vemos estos indicadores, podemos ver que también podría ser posible que el mercado se desacelere un poco más. Les traje dos gráficas brutales para explicarles por qué los próximos meses no necesariamente van a ser malos en la renta variable, sobre todo en el mercado americano, y es qué pasa cuando la curva que vimos antes se invierte, cómo se comporta el mercado. Si uno mira, en el momento en que se da esa inversión de la curva, más o menos el primer mes hay una media de alza del 2%, a los 3 meses también se ven alzas y a los 6 meses también se ven alzas. A los 12 meses también se ven alzas, a los 24 meses también se ven alzas. Entonces lo que nos dice eso es que esa inversión de la curva no significa que los mercados vayan a bajar. De hecho, si miran la media para una recesión después de la inversión de la curva son 20 meses. Entonces, si esta curva se está invirtiendo, es posible que la recesión llegue en 2023 o 2024. Entonces este año no necesariamente vamos a ver ese colapso, sino más adelante. Otra gráfica muy interesante y es que mucha gente le dice a uno, hombre, van a empezar a subir tasas y el mercado se va a caer. Eso no es real. Cuando comienza el alza de tasas, el mercado le va bastante bien. Si ustedes miran esta muestra, aquí comienza el ciclo de alza de tasas, aquí termina. El único ciclo negativo fue en el 71-74, que el mercado bajó menos 7. Si miramos los otros ciclos de alza de tasas, dónde comenzaron y dónde terminamos, tenemos unas rentabilidades sumamente positivas para el mercado. ¿Eso qué significa? Que probablemente este comienzo de alza de tasas tenga rentabilidades positivas en el mercado igualmente, como ha ocurrido en la mayoría de casos. Hombre, que puede ser un 1970, 1974 del mercado baje. Es probable, nadie tiene una bola de cristal, pero lo más probable es que con este comienzo de ciclo alcista de tasas, el Standard & Poor's tenga unos rendimientos positivos. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo y es, estas rayitas te muestran dónde comienza el ciclo de alzas y qué hizo el mercado, subir, 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 subir. Más adelante se cae, pero más adelante puede ser en un año o en 2 años. Entonces, creo yo que el mercado americano tiene una probabilidad de que todavía tenga algo de gasolina, de que se comporte bien. No significa que ya hayamos tocado un piso, pero yo creo que se puede comportar bien. Pilas con esta gráfica, que esta gráfica es brutal. Esta gráfica nos muestra las expectativas de crecimiento para diferentes regiones y las valoraciones de diferentes regiones. Si miramos aquí los emergentes para 2022, que es la rayita azul, somos uno de los que tenemos mayores expectativas de crecimiento junto con China. Entonces emergentes van a seguir brillando, no solamente porque tenemos las mayores expectativas de crecimiento, sino porque además si miramos aquí tenemos una de las valoraciones más atractivas. Entonces lo que está ocurriendo en emergentes, que es una hipótesis que llevamos en el canal mucho tiempo haciendo, es que tenemos muy buenas valoraciones y las mejores expectativas de crecimiento. Va a llegar mucho flujo a emergentes, entonces los emergentes, Colombia, Brasil, Chile, Perú, vamos a seguir brillando. Por lo menos este año y el año que viene, los emergentes van a seguir dando muy buenas rentabilidades, como ha ocurrido hasta ahora, pues que Brasil es la bolsa que más sube en el mundo y Colombia está ahí cerquita. Otro tema por el que veo difícil que el mercado se desplome, el sentimiento está muy negativo. Casi todo el mundo está muy negativo, está esperando que esto se desplome y cuando todo el mundo espera que algo ocurra, generalmente pues lo que ocurre es lo contrario. Entonces ahorita que hay tanta gente esperando que esto baje, de pronto va y no baja y termina subiendo. Y estas dos gráficas muestran lo mismo, sentimiento muy negativo, sentimiento como el del 2011, el del 2008, el de los 80s, y cuando el mercado está tan negativo, suele terminar subiendo. Por eso es que yo veo algunas oportunidades interesantes en tecnológicas en el mercado americano, por eso hicimos un evento. Y esta gráfica, pues, para terminar este tema, muestra una de las hipótesis que yo les he dicho. Hombre, los índices no han caído mucho, pero la burbuja sí estalló. Si miramos la valoración del top 10 de acciones del Standard & Poor's, están cotizando a 30 veces utilidades, están carísimas. Apple, Microsoft, Amazon, son acciones que están muy caras. Tesla, están muy costosas, 30 veces utilidades. Pero si ustedes quitan esas 10 acciones y miran las que sobran, está cotizando a 16 veces utilidades y el Standard & Poor's a 19. Hombre, 16 no es costoso, está muy cerca al promedio histórico, no está barato, no está regalado,
pero no está caro. Entonces, esas 5 o 10 acciones grandes del Standard Poor's y del Nasdaq son las que tienen los índices muy inflados, no han caído, están caras y es una de las razones importantes. Otro datico muy bacano, estamos en abril. Abril cíclicamente suele ser uno de los mejores meses del año en acciones, entonces puede que esto no se cumpla, pero también es otra estadística que históricamente abril suele ser un muy buen mes para las acciones, diferente a mayo, que mayo sí suele ser muy bajista. Tengan eso presente. Ahorita sí vamos a hablar de la acción que les contaba que tuvo una caída importante, es una acción del mercado colombiano, les estoy hablando de Promigas. ¿Por qué les hablo de Promigas? Porque hoy tuvimos un rebalanceo en el mercado. Si ustedes no saben qué es un rebalanceo, y les tengo este meme que veo por aquí que es de un amigo que es de Sebas. Si ustedes no saben qué es un rebalanceo, en el canal hay un video explicando los rebalanceos. Básicamente hoy salieron a vender masivamente algunos fondos las acciones de Promigas. Promigas es una acción que se venía cotizando en niveles de 7.300, 7.500 pesos y las bajaron hoy a 6.460 por ese rebalanceo. Esa caída de casi un 7%, casi un 8%, creo yo, dejó una oportunidad muy interesante de comprar una acción como Promigas, que si miramos esta gráfica es una empresa muy linda. Miren el crecimiento de Promigas en ingresos los últimos años. Se ha multiplicado casi por 5 en los últimos 10 años. Una compañía con un tremendo crecimiento. Miren el ROE de la empresa, 23% de ROE, hermosa. Y eso que ahí no está teniendo en cuenta la caída de hoy. Estos múltiplos no tienen en cuenta la caída de hoy, por lo que estos múltiplos son aún mejores. Si miramos la valoración histórica por dos indicadores, para mirarlo rápidamente, el EV/EBITDA y el Price Earnings, bueno, 3 y el dividendo, pues está cotizando más o menos a 8.2 veces EV/EBITDA, muy barato, con la caída de hoy, repito, es menos, podría estar por debajo de 8. Y si miramos el Price to Earnings, está cotizando a 7 veces utilidades. Si miramos la caída de hoy de casi un 8%, debe estar por debajo de 7, 6.80, 6.7 veces utilidades. Están regalando a Promigas, está muy barata. Está en una de las valoraciones más baratas en su historia, en muchos años. Hace mucho no se veía tan barata Promigas. Es una acción en un sector muy interesante, en un sector de gas, transporte de gas, entre otros. Entonces, muy bonita, y con la caída de hoy quedó pagando un dividendo del 8%. Es decir, lo de hoy fue un papayazo de esas cosas pues que pocas veces se ven. Entonces quería dejárselas para que ustedes la estudien, la profundicen. Yo compré, hago ese disclaimer, compré duro Promigas en este rebalanceo. Eso había que aprovecharlo, se los comenté en Twitter. 6.460 es un lindo precio para Promigas. Estudienla, hagan su análisis, miren qué ven ahí. Pero muy interesante, muy muy interesante. Para terminar, recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjanos un comentario, eso nos ayuda, déjanos un like y les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.